Según el Banco Central, la economía del país crecería entre un 8,5 y 9,5% este año, mejorando así la proyección que daban en marzo, cuando el rango no superaba el 7%. Para entender los factores tras esta proyección, estamos con Nicolás Mañer, economista, profesor asociado y director del Magíster en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterra. Nicolás, ¿cómo estás? Dije bien el apellido, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a ver, vamos con los detalles. El informe de política monetaria, porque la buena noticia es que aumenta la proyección de crecimiento para este año de una manera considerable. La mala noticia es que no pasa lo mismo con el próximo y el subsiguiente. ¿Cómo vamos analizando y leyendo este diagnóstico que hace y proyección que hace el Banco Central? Bueno, a ver, lo que pasa es que las fuertes cifras de crecimiento se deben a la fuerte caída que tuvimos el año anterior. Chile tiene una tasa de crecimiento que es bastante de largo plazo, mucho más baja que las cifras que estamos viendo ahora, y las cifras grandes se deben a que la base de comparación con respecto al año anterior es mucho más baja. Entonces, creemos, o de acuerdo a las percepciones, a las perspectivas del informe, creemos que durante el 2021 vamos a recuperar lo que perdimos durante el 2020, y de ahí para allá entonces tendríamos un crecimiento más parecido a la tasa de crecimiento de largo plazo. Claro, ahora el problema es que se recupera lo perdido producto de la pandemia, pero luego se entra más bien en una cosa bastante, ¿cómo decirlo? No sé si neutra es la palabra, pero sí como que no hay un gran crecimiento que logre también ir recuperando lo perdido antes, ¿no? Para entenderlo en términos de las cifras que finalmente representan lo que son los sectores productivos, el mercado laboral, todo engloba esta cifra de crecimiento finalmente. Claro, lo que pasa es que la principal explicación del crecimiento que estamos viendo hoy día tiene que ver con factores que están relacionados con un aumento en el consumo privado y con una expansión fiscal relativamente importante, mucho más grande de la que incluso pensamos durante la primera parte del 2021. Para ponerlo en palabras muy sencillas, estamos creciendo porque estamos gastando mucho más de lo que estábamos gastando antes. Claro. ¿Ya? Y aquí hay dos elementos clave. Es preocupante. Y aquí hay dos elementos claves, Nicolás, porque lo decía de hecho el mismo informe de política monetaria. Los retiros de los ahorros previsionales, que generan más liquidez, y eso finalmente llega a un mayor consumo, y también las ayudas fiscales, los distintos ayudas que se han implementado desde el Estado. Y como diría un economista hace tiempo me dijo, aplicarle esteroides a la economía, pero esos esteroides finalmente se van acabando también. Sí, a ver, no es solamente esteroides, hay algún efecto que es importante porque las empresas precisamente requieren consumidores con poder adquisitivo. Ya. Y ese poder adquisitivo se transforma en negocio para las empresas. Por lo tanto, de todas maneras, es un factor importante de un crecimiento de cualquier país. Lo que pasa es que, como todas las cosas, es bueno mantener un buen equilibrio, y en ese sentido hay varios sectores de la economía que todavía están siendo fuertemente afectados por la pandemia y que probablemente van a quedar rezagados después del 2021, además de cifras de inversión privada que se mantienen muy por bajo de lo que deberíamos tener, incluso antes del estallido del 2019. Sí. Nicolás, ¿cuál es la mirada que tiene el Banco Central en este IPOM sobre el mercado laboral? Que obviamente en todo lo que estamos comentando tiene un efecto directo sobre de la pandemia hacia el mercado del trabajo. Mira, la mirada al mercado laboral es en promedio buena. Ahora, como siempre, los promedios en estas situaciones no son suficientemente buenas porque hay personas que se van a beneficiar o se están beneficiando muchísimo de esta reactivación, y hay otro segmento que está quedando peligrosamente muy rezagado en esta recesión. Entonces, mirar el promedio no es suficiente en este caso. En el caso de los que se están viendo fuertemente beneficiados, tenemos todo el sector de trabajos asalariados, que incluso se ha recuperado más de la mitad de los empleos que se perdieron durante el 2020. Pero hay otros sectores, como por ejemplo el trabajo informal, y sobre todo, y lo más preocupante, el trabajo en el sector femenino, ¿cierto?, que se ha visto muy, muy rezagado, ¿ya? Y eso es muy complicado porque efectivamente las cifras de empleo se han venido recuperando, pero hay realidades que son muy opuestas, lo que puede poner en mucho riesgo un aumento en las brechas de las condiciones laborales en el país. Ahondemos en ese concepto, en los riesgos, porque el informe de política monetaria también va delineando cuáles son los riesgos para que sus proyecciones no se vayan, entre comillas, digamos, cumpliendo
cumpliendo para bien. ¿Cuáles son los riesgos que nota, además de la pandemia, por supuesto, para qué decir el Banco Central al respecto? Hay también temas de incertidumbre, el proceso político que se lleva a cabo. Se menciona en el IPOM, ¿no? Sí, bueno, el principal riesgo que hoy día el Banco Central debe controlar y debe gestionar es el riesgo de inflación. Sí. ¿Ya? La inflación nos debería preocupar muchísimo porque un aumento en la inflación es una pérdida del poder adquisitivo y por lo tanto una pérdida de la calidad de vida de todo el país. Ahora, efectivamente hay algunas cosas que están todavía preocupando y tiene que ver con que pese a esta reactivación económica, hay algunas cosas que todavía nos mantienen en alerta. Primero, el alza de contagio, y eso nos puede poner en un riesgo evidente de un aumento en las cuarentenas o nuevas cuarentenas dentro del territorio, y eso hace entonces que algunos sectores sigan estando muy rezagados, sobre todo sectores de pequeña y mediana empresa y sectores de servicio. Además de eso, el mercado laboral continúa siendo muy frágil, producto de lo que comentábamos anteriormente. Hay un sector que está siendo muy rezagado, que tiene que ver con el empleo femenino y además con los empleos informales, y existe una alta persistencia en la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre que viene desde sectores de la economía relacionados con la pequeña y mediana empresa. Incluso esa incertidumbre ha venido aumentando durante el 2020, está mucho más arriba del nivel de incertidumbre que generó el estallido social, y esa incertidumbre no ha bajado como ha bajado en otras partes del mundo, como en Estados Unidos y la zona europea. Mencionaba la inflación, si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado, a diciembre de este año proyecta este informe de política monetaria, el segundo del año, un 4,4%. Si es así, es elevado con respecto a la tendencia de inflación anual que se ha estado proyectando y también concretando, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos rangos de inflación antes de pandemia que estaban entre el 2 y el 4%, por lo tanto un 4,4% está fuera del rango. Ahora, es una inflación que está sobre el rango, pero que todavía se mantiene dentro de las cifras normales, dentro de la anormalidad que estamos viviendo hoy Digamos día. que igual termina siendo una inflación sana, entre comillas, porque muchos dicen, claro, y esto, si me dicen un 4,4%, se refleja en que los precios han ido aumentando. Esto hay que verlo producto por producto, para qué decir en materiales de construcción, por ejemplo, que ya hay un tema más bien del sector que hay que ir analizando, pero un 4,4% es un poquito por sobre el rango meta que siempre se fija el Banco Central, pero tú dices que en este minuto excepcional es una cifra que positiva igualmente. Siempre uno piensa podría ser peor. Exacto, podría ser mucho peor. Ahora, lo preocupante, Nicolás, tiene que ver nuevamente con el promedio, ¿ya? Ese 4,4% tiene que ver con un promedio de realidades, de múltiples realidades. Y lo que más debiese preocupar al Banco Central es los sectores que van a ser más vulnerables a mayores inflaciones, porque efectivamente si uno estudia en detalle canastas que están más relacionados con percentiles de menor ingreso, probablemente se va a encontrar con mayores inflaciones, porque generalmente este 4,4% representa el promedio de la economía, Claro. pero hay un grupo de productos que está siendo impactado por una inflación mucho más del 4,4%, como por ejemplo los productos de energía, como la parafina, como el gas, por ejemplo. Hay otro elemento que siempre miramos del informe de política monetaria, que es la formación bruta de capital fijo. Para quienes nos ven hasta ahora, esa es la inversión. Una inversión que durante años ha estado en números negativos, cifras negativas. De hecho, el 2019 la proyección era que aumentara, sin embargo, estallido social hace lo contrario, luego llega la pandemia, estamos un poco en lo mismo. Sin embargo, se espera más de un 11% para este año, pero es una cifra que se iría moderando ya hacia el 2022-2023. ¿Cómo se lee esta proyección de un tema tan importante? Porque obviamente a mayor inversión, mayores proyectos de inversión, valga la redundancia, y eso puede ir de alguna manera empapando positivamente el ciclo de la economía. Sí, efectivamente, la inflación ha sido, como tú dices, Nicolás, una de las deudas de los últimos años de este país. Hemos tenido inversiones, niveles de inversión privado muy por bajo de lo que debiésemos tener. Y efectivamente, durante la pandemia eso se ha realzado todavía más,
no solamente producto de la incertidumbre que genera la reactivación económica, que es un componente importante de la decisión de inversión. Tenemos que pensar que las personas que deciden invertir en capital fijo instalado están mirando el mediano y largo plazo, las condiciones del mediano y largo plazo. Entonces, no solamente la de corto plazo. Ahora, evidentemente que siempre el debate político, todas las cosas que se están viviendo por motivos de la reforma. Bien, ahí perdimos un poco la señal con Nicolás Mañer, economista, profesor asociado, director del Magíster en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterra. Estamos revisando, desmenuzando lo que es este informe de política monetaria que le damos bien temprano ayer con una mirada positiva de crecimiento para este año hasta un 9,5%, más del 7% que había proyectado en su informe de política monetaria de marzo. Pero con algunos puntos, incertidumbres, riesgos. Riesgo siempre se le ve el concepto de riesgo como algo denostativo negativo, pero riesgo es finalmente la posibilidad de que las proyecciones no se cumplan por distintos elementos que son más bien incontrolables para la mirada del Banco Central. Es un poco también un punto aparte que hay que hacer sobre el análisis que estábamos desarrollando con Nicolás. El tema de la inflación, claro, yo lo decía, un 4,4% es lo que proyecta para fin de año, que está levemente sobre las proyecciones y tendencias que había tenido la inflación anual durante los años anteriores, también sobre el rango meta del Banco Central, pero nos decía Nicolás Mañer, igualmente este 4,4% si se llega a cumplir, porque esto es una proyección, una estimación hacia diciembre, es dentro del periodo excepcional que vivimos una cifra que no es negativa per se, pero sí es preocupante y que tiene mucho que ver también con la inflación que ha ido aumentando en distintos productos a nivel internacional. ¿Para qué decir de los alimentos? Hay una alerta ahí desde la FAO, distintos organismos con respecto a ese punto. Informe de política monetaria que fue presentado el día de ayer en forma virtual, por supuesto, a la Comisión de Hacienda del Senado por parte del presidente de la entidad, Mario Marcel, quien dentro de las preguntas y también las anotaciones hizo un punto relevante sobre algunos proyectos de ley que están en cuestión actualmente. El retiro del 100%. Durante la semana aquí en la mañana informativa tratábamos el tema, conversábamos por ejemplo con el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, y Mario Marcel fue bien crítico a una señal bien potente desde el presidente del Banco Central, quien apuntaba a que estos proyectos del retiro del 100% podrían hacer retroceder al sistema de seguridad social de Chile 100 años, lo dice Mario Marcel, quien además de ser presidente del Banco Central fue líder de la denominada Comisión Marcel de la reforma previsional del primer gobierno de Michelle Bachelet, así que no es cualquier persona quien dice ese punto. Volvemos contigo, Nicolás Mañera, ya retomamos el contacto. Ahora sí, perdón. No te preocupes, sí. Pasa siempre. El tema de inversión, esto que tiene una mirada muy positiva para este año, pero de bastante cautela para el 2022-2023. Sí, efectivamente, como te decía, yo no relacionaría la deuda que tenemos como país para poder generar mejor inversión, porque es algo que ha sido, digamos, una tendencia mucho antes de la pandemia, ¿ya? Pero sin embargo, pese a la pandemia, hemos ido mejorando porque también han ido mejorando las condiciones de mediano y de largo plazo. Ahora, ojo, que todavía tenemos algunas cosas que tenemos que saber resolver como sociedad que están relacionadas precisamente con aspectos políticos y aspectos sociales, ¿ya? En la medida que seamos capaces de ser una democracia madura, que pueda discutir sus problemas y que pueda definir las soluciones y las reglas del juego lo antes posible, entonces eso sin duda va a ayudar a promover la seguridad y por lo tanto la inversión privada dentro de la economía. Hay otro punto para ir cerrando y agradeciendo estos minutos, Nicolás, que tiene que ver con cómo queda la economía chilena con los elementos que estaba mencionando el Banco Central en el IPOM, especialmente en lo que es gasto fiscal. Va a haber un déficit fiscal, va a aumentar el déficit fiscal que ya existe en nuestro país y eso también va a ser un tema que va a tener que ser abordado por un nuevo ministro o ministra de Hacienda. ¿Hay alguna mención del informe de política monetaria sobre este elemento del déficit? Porque a mayor gasto fiscal, obviamente esa cuenta se va ampliando, digamos. Exactamente. Yo diría que el principal efecto que vamos a ver en el corto plazo de este mayor aumento, en el gasto fiscal, tiene que ver con las condiciones de riesgo país, ¿ya? Efectivamente, Chile es parte de una red de
finanzas internacionales, digamos, para que la gente lo comprenda, en donde Chile se endeuda. Y la tasa por la cual se va a endeudar tiene directa relación con sus capacidades para poder pagar sus deudas. Entonces, en la medida que aumentamos el déficit fiscal, esto quiere decir que estamos gastando mucho más de lo que podemos gastar a cargo de la deuda. Entonces, las personas, o en este caso las entidades que son los acreedores de la deuda nacional, van a empezar a aumentar la tasa de riesgo país y por tanto la tasa de interés. Es decir, a la economía le va a empezar a salir más caro endeudarse. Y ese podría ser un efecto de corto plazo si es que no se gestiona adecuadamente. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos de analizar lo que es este diagnóstico del Banco Central con su último IPOM. Que te vaya muy bien, buen día.